En Contacto Directo. La ley urgente de fomento productivo, con sus estímulos tributarios a nuevas inversiones, inevitablemente va a expandir las importaciones de bienes de capital, materias primas y combustibles. Paradójicamente, el aumento de las importaciones va a ser el termómetro del éxito del plan económico. Pablo Arosemena, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, gracias por la invitación. Un saludo cordial para todos sus televidentes. Felizmente el gobierno desistió de elevar aranceles para restringir importaciones y encarecer el costo de la vida. Los aranceles aduaneros no aumentaron, pero se mantienen. En relación a Chile, Perú y Colombia, los otros países sudamericanos del Pacífico, el arancel aplicable promedio en el Ecuador, ¿qué nivel alcanza? Bueno, la certidumbre arancelaria es clave para que los países puedan salir adelante. En Latinoamérica el promedio arancelario es 10%. En el Ecuador tenemos un arancel promedio del 12%, es decir, estamos más caros que el promedio latinoamericano. Y si nos comparamos con nuestros vecinos de Perú, Colombia, Chile, nos damos cuenta que, por ejemplo, en Colombia tiene un arancel promedio del 6%, en Perú del 2% y en Chile del 1%. En ese sentido, el Ecuador ha estado dando muchas ventajas encareciéndose. Recordemos que los aranceles son impuestos a las importaciones que le encarecen la vida a la gente, hacen la vida más cara para el que quiere producir y para el que quiere consumir. Por eso es importante ir saliendo de estos aranceles que han hecho que el Ecuador sea un país muy caro, carísimo decimos nosotros, para vivir, para producir. Si aumentan las importaciones de bienes de capital y materias primas, ¿crecerá la recaudación arancelaria en una magnitud que compense las exenciones y rebajas en impuestos a la renta y su anticipo? Sin duda, cuando hay menos impuestos, la economía se reactiva y en el caso de los aranceles no es la excepción. Al tener menos aranceles hay una reactivación del comercio y recordemos que la actividad comercial es la principal generadora de empleos adecuados, directos en el Ecuador, de acuerdo a las cifras oficiales. Y algo más, hay que mencionar, aquí he traído un cuadro que evidencia cómo 6 de cada 10 dólares de importación son para producción. 6 de cada dólares que vienen al Ecuador, que salen por el tema de importaciones, se van para actividades de producción, actividades metalmecánica, automotriz, farmacéutica, plásticos, agroindustria, etc. Entonces, es clave las importaciones para aumentar nuestra frontera de producción nacional. Y luego también decirlo que cuando las cosas son más baratas, los bienes de consumo duraderos, no duraderos son más baratos, entonces la gente tiene mayor poder de compra. Cuando la gente puede adquirir las cosas que necesita, eso le fortalece su bolsillo y así los países salen adelante. Entonces es clave que Ecuador esté mirando al futuro a tono con los tiempos. Tenemos un arancel promedio que es mucho más caro que nuestros vecinos y eso nos resta competitividad, que es la clave de cara al futuro. Se están haciendo ajustes en los fiscales, eso va bien, pero todavía hace falta trabajar en competitividad y sin duda reducir aranceles es clave para reactivar el aparato productivo y generar más y mejores empleos, que es lo que la gente necesita. Además de arancel aduanero, las importaciones pagan IVA y algunas el ICE o impuesto a los consumos especiales y también el impuesto a la salida de divisas cuando se financian desde el exterior. ¿Estos impuestos están excluidos o algunos forman parte de los estímulos? Hay algunos que están incluidos en ciertos incentivos, pero no son como lo hemos planteado nosotros desde la Cámara de Comercio de Guayaquil, la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, incentivos transversales. Nosotros defendemos principios, no privilegios. Por eso nosotros planteamos que si se va a eliminar el impuesto a la salida de divisas, que es un impuesto que le encarece la vida a la gente, tiene que hacerse eso de manera transversal, sin condiciones, sin miramentos y no diciendo solo para un sector, siempre y cuando hagan esto o lo otro. Esa es la mejor manera de reactivar la producción y de alejarnos del mundo de la corrupción, cuando los impuestos se eliminan de manera transversal. Por eso es tan importante que el impuesto a la salida de divisas se elimine de manera transversal para poder hacer que el Ecuador sea más barato para producir, más barato para vivir y no solamente... Pero también hay un aspecto, es de que hay el concepto equivocado todavía de que las reservas del país se dependen de las importaciones.
cuando muchas importaciones se pagan con dinero que está fuera. O sea, un país dolarizado no debe tener sus reservas depositadas adentro. O sea, los dólares cuando no es moneda propia, o sea, ruques, obviamente no había en ninguna otra parte del mundo. Pero si son dólares, están en todas partes del mundo. Entonces, en ese sentido, es que el impuesto a la salida de divisas se convierte así tal vez en un impuesto al ingreso de divisas, se convierte así en una especie de devaluación, o sea, le da un menor valor al dólar que se usa en el Ecuador. Sin duda, en Ecuador los socialistas del siglo XXI lograron pues la cuadratura del círculo, esto es devaluar el dólar, algo que era difícil, se lo logró acá con este impuesto a la salida de divisas que terminó siendo una barrera para la entrada de inversiones, porque pues donde te cuesta salir nadie quiere entrar. Y ahí está una de las grandes tareas pendientes que tiene el Ecuador, que es atraer la inversión. Sin sacar el impuesto a la salida de divisas de manera transversal va a ser muy difícil. Cuando tú miras la competencia regional, ves países como Chile. Por ejemplo, en Chile, en la última década, ellos han logrado captar más de 200.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. En ese mismo periodo de tiempo, Ecuador no ha llegado ni a 7.000 millones de dólares. Entonces, esas son las ventajas que estamos dando. Entre los estímulos tributarios se necesita firmar un contrato con el gobierno. Además de lo relacionado con el impuesto a la renta, ¿también se contempla exenciones arancelarias? Sí, hay ciertos casos y es caso por caso sujeto pues a firma de estos convenios, contratos de inversión. Pero en general, digamos, los aranceles se mantienen para todas las importaciones. Así es. Por un lado, el aspecto positivo es tener al momento cierta certidumbre arancelaria en el sentido de que no vayan a subir, pero claro, la expectativa es, dado que estamos tan fuera de foco con respecto a los aranceles de la región, promedio 10% y estamos en el 12% y tenemos países como Chile que lo tienen en el 1%, es ahí donde hay oportunidad de mejora y sobre todo porque hemos venido de una década que se ha encarecido muchísimo el país. Ahora, hay que decir algo también, las trabas no solamente son arancelarias, también son pararancelarias. Y ahí hay una institución que es la institución de la ineficiencia que dependía del Ministerio de la Producción Industrial. O sea, el Instituto de Normalización. Así es, el Instituto Ineficiente y ahora depende del Ministerio de Comercio Exterior y nosotros esperamos que ese cambio venga con un cambio de visión, porque en el Ecuador y poder importar bienes que son demandados por los ciudadanos, por ejemplo, acá en la costa, un ventilador se convierte en un vía crucis por los reglamentos técnicos que lo hacen prácticamente imposible que un comerciante pueda importar algo tan sencillo y tan necesario para la familia ecuatoriana como un ventilador para tener, pues, para poder soportar los calores. Ahora, si hay nuevas inversiones, aumenta la producción, crecen las importaciones y la economía. También aumenta la importación de combustibles y respecto, por ejemplo, a la eliminación y focalización del subsidio de los combustibles. Mauricio Pozo, sobre la refinación de combustibles, plantea lo siguiente, veamos. Creo que a donde debemos de arribar es a replantear si el Ecuador como Estado tiene que refinar crudo o es el privado el que lo puede hacer. Recuerde que como presupuesto del Estado le cuesta anualmente cerca de 2.000 millones de importación de derivados. Probablemente un sistema de concesión para la refinación le permita al Estado ahorrarse de esa plata y concentrar esfuerzos en la producción de petróleo crudo, en la exportación y en la venta para el proceso de refinación. Debe abrirse la refinación al sector privado y redefinirse la inversión en la refinería de Manabí. Sin duda, yo creo que hay que avanzar hacia el futuro y eso implica una liberalización de la importación de combustibles. Ahora, hay que hablar aquí del tema muy claro de los subsidios y el tema fiscal. Para lograr el equilibrio fiscal, para poner en orden esas cuentas de las finanzas públicas, hay que ponerse de acuerdo en que si se está recortando el gasto o si se está aumentando el gasto. Yo he traído aquí un cuadro con respecto al tema que estamos conversando, donde nosotros planteamos que para lograr el equilibrio fiscal se necesita ahorrar más que gastar. Acá está el ahorro esperado, que son 1.060 millones de dólares producto de eliminación de ciertos subsidios, reducción de empresas públicas, optimización del Estado, lo que han venido a llamar. Pero por otro lado, nos está planteando el gobierno un gasto adicional de 1.400 millones de dólares por restitución del bono de desarrollo humano y nuevos créditos productivos con la expectativa de generar empleo. Entonces, sumando y restando, todavía al día de hoy
el gobierno está planteando aumentar el gasto público y esa no es la forma de salir hacia adelante. Necesitamos dejar atrás la despilfarra y eso implica ponerse muy serio el gobierno recortando gasto público improductivo. Y nosotros hemos dicho, y lo quiero repetir, que en las compras públicas del Estado no se están haciendo a precios de mercado. Ahí está la despilfarra y eso es donde se tiene que atacar. Subsidios por eso también, pero por ahí. Se va a proponer o se está proponiendo una reforma a la ley de contratación pública, ya que es muy importante el monto de ese tipo de contrataciones. Pablo Rosemena, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Vamos a una pausa y al regresar estará Osvaldo Landázuri, analista económico. Vamos a hablar sobre las metas cuantitativas en la aplicación de la Ley Urgente de Fomento de la Productividad. Regresamos, quédense con nosotros.